Hola a todas y todos, bienvenidos a este nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a trabajar las propiedades de los determinantes. Ya vimos en la sesión anterior cómo calcular determinantes de matrices 2×2 y de matrices 3×3. En esta ocasión, o en este vídeo, lo que vamos a ver son ciertas propiedades, son bastantes, pero nos van a ayudar de alguna manera a agilizar el cálculo de determinantes, ya no solo para matrices 3×3 o 2×2, sino para más grandes, que veremos cómo se calculan en un futuro. Entonces vamos a ver primero una de las propiedades más importantes que he puesto yo aquí como primera, que dice que el determinante de una matriz no cambia si a una fila o columna le sumamos una combinación lineal de otras filas o de otras columnas en caso de que trabajemos con columnas. Vamos a ver qué significa esto con un ejemplo. Imaginemos que tenemos la matriz, nos piden calcular el determinante de la matriz 1, 2, 1 en la primera fila, 0, menos 1, 3 para la segunda y en la tercera fila 1, 0, 1. Bien. Si yo calculo ahora este determinante, tendríamos que hacer primero los productos en el sentido de la diagonal principal, de izquierda a derecha, que sería 1 por menos 1 por 1, que da menos 1. Lo anotamos. Siguiente producto sería 2 por 3 por 1, que sería 6. Y finalmente en ese sentido tendríamos 1 por 0 por 0, que es 0. Ahora vamos en sentido contrario, ¿no? En sentido de la diagonal secundaria, de derecha en este caso, a izquierda. ¿Vale? Entonces tendríamos 1 por menos 1 por 1, que da menos 1. Luego tendríamos el producto de 3 por 0 por 1, que da 0. Y finalmente el otro producto que tendríamos 2 por 0 por 1, que también da 0. Entonces cuando realizamos esta operación vemos que nos queda 5 menos menos 1, que el resultado es 6. Vale, lo que nos dice esta propiedad, ¿vale? La que acabamos de leer, es que si yo ahora cojo y una de estas filas o columnas la cambio por una, o sea, no la cambio, sino le sumo una combinación lineal de otras filas o columnas, este determinante no cambiará, es decir, nos seguirá dando el mismo valor. Vamos a hacer la prueba con un ejemplo. Mirad. Si yo cojo el determinante que tengo inicialmente, ¿vale? El mismo. Y voy a cambiar la fila 3, por ejemplo. Voy a cambiarla. Y a esa fila 3, como dice la propiedad, le voy a sumar, o restar, que es lo mismo, otra combinación de filas y columnas, ¿vale? Pues voy a, por ejemplo, a restarle la primera fila. Si hacemos esto, en el ejemplo, nos quedaría la primera fila igual, la segunda también, y la tercera la cambiaríamos por 0, menos 2 y 1 menos 1, que da 0. Bueno, pues después de haber hecho este cambio y tener este determinante, el resultado nos tiene que dar el mismo, ¿vale? Tiene que volver a salir 6, aun a pesar de que hemos cambiado la tercera fila por la tercera menos la primera, ¿vale? Vamos a comprobarlo. Tendríamos primero el producto de 1 por menos 1 por 0, que da 0. 2 por 3 por 0 también es 0. Y 0 por menos 2 y 1 da 0. Comprobarlo vosotros tranquilamente en casa, ¿vale? Hacer este cálculo. 0 por menos 1 por 1, ahora en el sentido contrario, que es 0. Menos 2 por 3 por 1, que es menos 6. Y finalmente 0 por 0 por 2, que da 0. Y cuando operamos todo esto, pues nos da menos 6, que es 6. Entonces, si os fijáis, nos ha dado exactamente el mismo resultado, aun a pesar de que una de las filas la hemos cambiado después de sumarle alguna combinación de otras filas. ¿Vale? Bien, vamos a ver la segunda de las propiedades. Bien, la segunda propiedad que vamos a trabajar dice que el determinante de una matriz cambia de signo, ¿vale? Cambia de signo cada vez que intercambiamos en esa matriz o en ese determinante dos filas o columnas, ¿vale? Bien, para que os hagáis una idea, vamos a ver un ejemplo, ¿vale? Cogemos la matriz de la propiedad anterior, ¿vale? Que ya la hemos utilizado y que sabemos que su determinante vale 6. Bien, ahora fijaros, voy a calcular otro determinante diferente, que lo tenéis ahí al lado, pero la única diferencia que hay entre ese determinante y el del principio es, si os dais cuenta, que he intercambiado la fila 2 y la fila 3, las he cambiado de orden. ¿Qué va a ocurrir con el determinante? Pues cuando yo calcule ahora el determinante
de esta nueva matriz, después de hacer el intercambio, me va a dar el mismo determinante pero cambiado de signo, ¿vale? Porque he hecho un intercambio, ¿vale? A cada intercambio que yo hago, cambia el signo. Entonces, si yo ahora calculo este nuevo valor del determinante, tendríamos 1 por 0 por 3, queda 0. Luego tendríamos 2 por 1 por 0, que también da 0. Y luego tendríamos 1 por 1 y menos 1, que da menos 1. Y ahora en el otro sentido tendríamos 1 por 0, que da 0. Ahora tendríamos 1 por menos 1 y 1, que da menos 1. Y finalmente el último producto que nos queda, que es 1 por 2 por 3, que son 6. Entonces cuando hagamos esta operación tendremos menos 1 y aquí ahora tendremos menos 5. Y por lo tanto esto da menos 6. Entonces si veis, si os dais cuenta, después de haber hecho un intercambio de filas, también valdría para columnas, cambia el signo del determinante. Vamos ahora con la tercera propiedad. La propiedad 3 que vamos a trabajar dice, el determinante de una matriz triangular, ¿de acuerdo? Da igual que sea superior o inferior, es igual al producto de los elementos de la diagonal principal, ¿vale? Es decir, es una manera de adelantar el cálculo de los determinantes en matrices triangulares. Vamos a verlo. Imaginar que tengo esta matriz, que si os dais cuenta es triangular superior, ¿de acuerdo? Por debajo de la diagonal solo tiene ceros. Bien, si yo no supiera esta propiedad, tendría que ponerme a calcular por Sarrus el determinante, ¿vale? Si lo hacemos así, de esa manera, tendríamos 2 por 1 por menos 2, que da menos 4. Y ahora el siguiente tendríamos 1 por 1 por 0, que es 0, y 0 por menos 3, que es 0. Es decir, aquí sumaríamos dos ceros. Y ahora vamos a restar los productos en el otro sentido. Menos 3 por 1 por 0, que es 0. 1 por 0 por 2, que también es 0. Y menos 2 por 1 por 0, que también es 0. ¿Vale? Entonces aquí va todo, lo que restamos es 0. Entonces si nos damos cuenta, el resultado es menos 4. Pero es que ese menos 4, si nos fijamos, coincide evidentemente con el producto de la diagonal. 2 por 1 por menos 2, que da menos 4. Entonces cuando tengamos una matriz que sea triangular, da igual que sea superior o inferior, como os he dicho, una manera de no complicarse mucho la vida es coger la diagonal y multiplicarla, y de esa manera ya tenemos el determinante. Vamos con la cuarta propiedad. Atención con esta, ¿vale? Que es importante. Dice, un factor puede introducirse en un determinante multiplicando una fila o columna completa. Solo una fila, ¿vale? O columna. Fijaros. Y ojo, atento con esto, porque ya os digo que es una de las propiedades donde luego la gente se suele confundir bastante. Bien, entonces, vamos a imaginar que tenemos esta multiplicación, ¿vale? 2 por el determinante de esa matriz 3 por 3. Si yo no conozco la propiedad, pues yo lo que puedo hacer, o una salida, es cojo el 2 y lo voy a multiplicar por lo que es el determinante. Bien, vamos a calcular el determinante. Tendríamos, en el sentido de la diagonal principal, tendríamos primero un 0 más 1 más 0. Y en el sentido contrario, es decir, en la diagonal secundaria, tendríamos 1 más 1 más 0. Entonces el resultado de esto da 2 por, y lo que queda del determinante, si no me equivoco, es menos 1. Con lo cual daría menos 2. ¿Bien? Vale, pues si quiero puedo hacer un solo determinante, introduciendo este 2 dentro del determinante, ¿vale? Pero ¿cómo? Solo puedo introducirlo multiplicando una fila, solo una, o una columna, ¿de acuerdo? Nunca se os ocurra multiplicar toda la matriz entera por el 2, ¿vale? Que eso es lo que se suele equivocar la gente. Entonces yo elijo una fila o una columna, la que quiera, pero solo una. Entonces vamos a coger, por ejemplo, y digo, voy a multiplicar solo la última fila. ¿Bien? Entonces yo esto de aquí lo puedo calcular de esta otra manera. Determinante sería 1, 1, 1, 0, 1, 1, y la última hemos dicho que la he elegido para multiplicarla por el 2. Entonces tendría 2 por 2 por 0. Bueno, pues cuando yo calcule esto, me tiene que dar exactamente lo mismo. Vamos a comprobarlo. 1 por 1 por 0 da 0. Siguiente multiplicación. 1 por 1 por 2, que tenemos 2. Y finalmente 0 por 2 por 1,
que es 0. Bien, y ahora en el otro sentido. Bien, si nos fijamos en el otro sentido, tendríamos 2 por 1 por 2, que es 2, 2 por 1 por 2, que es otro 2, y 0 por 1 por 0, que es 0. Es decir, tendríamos 2 más 2 más 0. Bueno, si operamos esto, tendríamos 2 menos 4, que da menos 2. Bien, y si observamos, coinciden. Bien, pero solo he multiplicado una de las filas. Bien, podría haberlo hecho con cualquier otra fila o con cualquier otra columna, pero solo una de ellas. Bien, repito, nunca multipliquéis todo el factor por el determinante entero, por todos los elementos, nunca. Continuamos con la propiedad número 5. La propiedad número 5 viene a ser la opuesta a la propiedad número 4. Es decir, de la misma manera que podíamos introducir un factor en una fila o columna, también puedo hacer la operación inversa, es decir, extraer un factor, ¿vale?, común de los elementos de una fila o una columna. ¿Bien? Es decir, por ejemplo, mirad el primer determinante que os he puesto aquí, ¿no? Yo esto, si no me doy cuenta, puedo hacer Sarrus directamente y calcular el determinante, ¿vale? Si lo hacéis de esa manera, os dará menos 4, ¿vale? Comprobadlo. ¿Qué ocurre? Que tengo una alternativa. En vez de hacer Sarrus directamente, me puedo dar cuenta de que, por ejemplo, en la fila 1, la primera fila, todos los elementos que tengo son múltiplos de 2. Vale, pues lo que voy a hacer es, esta propiedad me permite extraer factor común de esa fila. Entonces yo escribiré que ese determinante es lo mismo que 2 por, y ahora escribiré otro determinante, pero extrayendo factor común el 2 de esa fila. En este caso me quedaría un 1, un 2 y un 3, y el resto lo dejo igual. Bien, si yo ahora hago este cálculo, tendría 2 por lo que da este nuevo determinante. Entonces, si calculáis bien este nuevo determinante, os daréis cuenta, comprobadlo, queda menos 2. Y al multiplicar ahora 2 por menos 2, me queda menos 4. Es decir, hemos obtenido exactamente el mismo resultado, pero de dos maneras diferentes. Bien, en este caso extrayendo factor común de una fila. ¿Qué ocurre? Que si tengo o puedo extraer factor común de más filas o columnas, pues lo puedo hacer perfectamente. Fijaros en el segundo ejemplo que os he puesto, en esta nueva matriz 3×3. Si calculáis su determinante usando la regla de Sarrus, comprobaréis o podréis ver que el resultado da menos 12. Bien, comprobadlo. Ahora bien, en vez de hacerlo por Sarrus, podría aplicar esta propiedad 5 que acabamos de mencionar y darnos cuenta de que ese determinante lo podríamos calcular de otra manera diferente. ¿Cómo? Pues muy fácil. Si observamos en la primera fila, todos los elementos son múltiplos de 3. Bien, pues podría extraer un 3 factor común. Bien. Si ahora nos fijamos en la segunda fila, incluso, veo que tienen otro factor común, que es el 2. Bueno, pues lo extraigo también. Y ya, incluso si quisiéramos, podríamos coger la tercera fila y decir, bueno, es que también tienen aquí un factor común, un menos 1. Bueno, pues voy a extraerlo. De tal manera que lo que me quedaría es todos esos factores, y ahora vamos a ver qué determinante tendríamos. De la fila 3, 6, 3 que hemos sacado un 3, nos quedaría 1, 2, 1. De la segunda fila de la cual hemos extraído un 2 factor común, nos quedaría 1, 0 y 2. Y finalmente de la tercera que hemos extraído un menos 1 factor común, nos quedaría 1, 2, 0. Bien, pues si ahora operamos esto, observamos que esta primera parte da menos 6, y cuando hagamos este otro determinante ahora con valores más pequeños, nos va a dar un 2. Comprobadlo. Y entonces el resultado que obtenemos es menos 12, que es precisamente el mismo que habíamos obtenido utilizando Sarrus directamente. Bien, la ventaja de esta propiedad la encontramos sobre todo cuando los números que hay dentro del determinante son muy grandes. Si nos damos cuenta que podemos extraer factor común, pues esto va a facilitar bastante los cálculos. Bien, esta propiedad nos lleva a concluir también, bueno, pues otra que está muy relacionada y que consiste en que si yo tengo una matriz donde todos sus elementos tienen algún factor común, todos ellos, ¿vale?
puedo sacar, ¿no?, factor común, pero debería de hacerlo por cada fila o cada columna. Es decir, la propiedad sería, si yo tengo una matriz y quiero calcular su determinante, y esa matriz está toda multiplicada por un número, que voy a decir que es k, por ejemplo, esto quiere decir que yo puedo sacar esa k factor común, ¿vale?, del determinante de la matriz, pero evidentemente esa k va a estar elevada a n, donde n es la dimensión o el orden de la matriz, ¿vale? Es el orden de la matriz. ¿Sí? Si es 3 por 3, pues estará elevado al cubo, porque saco de cada fila un factor común, ¿vale? Si fuera 4 por 4, pues esa n valdría un 4, porque habría 4 filas o 4 columnas, y extraigo un factor común, como hemos visto, de cada fila o cada columna. ¿Bien? Muy bien, la utilizaremos en clase, ¿vale? No os preocupéis. Continuamos ahora con la propiedad número 6. Esta propiedad nos dice que una matriz y su traspuesta tienen el mismo determinante. Bien, si nos fijamos, esta matriz que tengo aquí es la que hemos utilizado en la propiedad 1 y 2, y que ya sabemos que su determinante vale 6. Bien, si yo ahora digo, ¿cuánto vale el determinante de la traspuesta? Es decir, en vez de esa matriz, la matriz que resulta de cambiar filas por columnas, ¿vale? La que tiene la primera columna 1, 2, 1, la segunda columna 0, menos 1, 3 y 1, 0, 1. Bueno, pues si yo hago esto y lo desarrollo por Sarrus, tendría, fijaros, menos 1, más 0, más 6, en el sentido de la diagonal principal, de izquierda a derecha, menos ahora los productos en la dirección de la diagonal secundaria, que sería 1 menos 1, 1, primero, más 0 y más 0. Entonces, en este caso, si os dais cuenta, nos quedaría 5 menos menos 1, que es 6. Por lo tanto, vemos que nos da lo mismo, ¿no? Esto es un ejemplo, ¿vale? Esta propiedad pues la podremos escribir así matemáticamente, ¿no? Una matriz, el determinante, coincide con el determinante también de su traspuesta. Bien, facilita esta. Continuamos con la propiedad 7, que es muy importante, la vamos a usar en bastantes ocasiones, ¿vale? El determinante de un producto de matrices coincide con el producto de los determinantes de las matrices que se multiplican, ¿vale? Es más fácil de lo que parece. Mirad, tenemos aquí dos matrices, cogido 2 por 2 para simplificarlo, ¿vale? La matriz A y la matriz B, ¿vale? ¿Cuál es el determinante de la matriz A? Que se obtiene fácilmente, porque es 1 por 1 menos 2 por menos 3, ¿no? Vamos a anotarlo aquí. El determinante de la matriz A, bien, sería 1 menos menos 6, que es 7. Bien. Y por otro lado, el determinante de la matriz B sería menos 2 por menos 1, que da menos 3. Bien. ¿Qué pasa? Imaginaros ahora que me piden hacer el determinante de A por B. ¿Vale? Me preguntan cuánto vale ese determinante. Bueno, una opción es coger y decir, bueno, pues calculo A por B, me escribo las dos matrices y las multiplico. Y si realizamos el producto, nos da menos 5, menos 2, menos 3 y 3. Y después de esto, decir, bueno, pues ahora hago el determinante de A por B con Sarrus, que sería menos 5 por 3, menos menos 3 por menos 2, que eso da menos 21. Bien, es una opción, pero es mucho más sencillo, una vez disponemos de los determinantes de A y de B, utilizar esta propiedad, que lo que nos dice es que el determinante de A por B lo puedo calcular como el determinante de A por el determinante de B. Como el determinante de A era 7 y el de B era menos 3, pues 7 por menos 3 da menos 21. ¿De acuerdo? Entonces nos da lo mismo, lo hagamos por la vía que lo hagamos. Bien. Esta propiedad quedaría resumida de esa manera, ¿no? Como os he escrito antes. El determinante de A por B es el determinante de A por el determinante de B. La propiedad número 8 nos dice que el determinante de una matriz es 0 si existe dependencia lineal entre sus filas o columnas. Bien, esto es muy fácil porque nos facilita muchísimo el trabajo. Es decir, si yo tengo un determinante y me doy cuenta de que hay algún tipo de relación
de dependencia lineal entre las columnas o las filas, inmediatamente yo ya sé que el determinante es 0. No necesito estar haciendo ningún tipo de cálculo con la regla de Sarrus ni nada. Es decir, ahorro muchísimo tiempo. Entonces, fijaros, en esta matriz que os he puesto aquí 3×3, ¿observáis algún tipo de dependencia lineal entre sus filas o columnas? Si os dais cuenta, es muy fácil ver que la tercera fila en este caso puedo obtenerla sumando las dos primeras filas. Fijaros, -2 y 1 es 1, 1 y 2 son 3, y 5 y 1 son 6. Como esta fila es dependiente de las otras dos, es decir, hay algún tipo de dependencia, yo ya directamente sé que el determinante es 0 y no necesito realizar ningún cálculo. De hecho, lo pondría, el determinante es 0 porque la fila 3, en este caso, sale de combinar linealmente la fila 1 y 2 sumándolas. ¿Bien? Y con eso sería suficiente. Esto de aquí nos hace también deducir otra propiedad importante, que no la he puesto como tal porque es un caso particular, por decirlo de alguna manera, de esta, y combinación también de las anteriores, y es que si en algún momento tenemos un determinante o una matriz con una fila o una columna llena de ceros, por ejemplo esta, bien, el determinante es directamente 0, ¿vale? Porque tiene una columna completa de ceros. Lo mismo pasaría si tuviera una fila completa de ceros. ¿Bien? La propiedad 9 lo que nos dice es que el determinante de una matriz inversa coincide con el inverso del determinante de la matriz a invertir, ¿vale? Más sencillo, es decir, fijaros, imaginaos que yo tengo esta matriz A, 2×2, 1 -1, 2, 1 y 3, ¿bien? Su determinante, si lo calculamos, da -5, se ve fácilmente, ¿no? -1×3, -3, y 1×2, -2 en el otro sentido, con lo cual da -5. Si yo ahora quisiera averiguar, o me pidieran el determinante de la inversa de esta matriz, ¿cuánto vale su determinante? Una opción es coger la inversa, ¿no?, y calcularla, ¿vale? Este sería el resultado de la inversa, ¿vale? Os propongo que lo hagáis aparte y lo comprobéis. Y después calcular el determinante, ¿no? Si yo calculara ahora ese determinante, haría -3/5 por 1/5, que son -3/25. Y ahora a continuación, en el otro sentido, sería -2/5 por 1/5, que es -2/25. Esto si lo operamos queda -5 partido 25, que simplificado es -1 partido 5, o lo que es lo mismo, 1 partido -5. Entonces, si nos damos cuenta, lo que ha ocurrido, la relación que podemos observar entre el determinante de una matriz y el determinante de su inversa, es que el determinante siempre de la inversa coincide con 1 partido el determinante de la matriz sin invertir. Bien, esta propiedad es importantísima, nos va a ahorrar mucho tiempo. Y no solo eso, sino que además es tan importante como que nos da otra forma de averiguar si una matriz tiene inversa o no. Hasta ahora, si os acordáis, lo que habíamos hablado en clase es que una matriz tenía inversa si su rango coincidía con el número de filas o columnas que tenía. Bien, pues esta propiedad de aquí nos hace ver que solo existirá la inversa cuando el determinante de la matriz no sea 0. ¿Por qué? Porque no puedo hacer la división entre 0. 1 entre 0 no existe. Por lo tanto, la matriz que me proporcionen tendrá inversa siempre y cuando su determinante no sea 0. Y esto es importante, esto nos va a perseguir constantemente, ¿vale? Y esta condición es importante que la tengamos clara, ¿vale? Es súper importante. ¿Existe la inversa de una matriz? Sí y solo si el determinante de la matriz no es 0. Si yo tengo una matriz, calculo su determinante y me da 0, inmediatamente ya puedo decir que no tiene inversa. ¿De acuerdo? La décima propiedad nos dice que el determinante de una matriz elevada a n coincide con el determinante de la matriz sin elevar, pero elevado a n. Es decir, vamos a verlo. Imaginar que tengo esta matriz A, que es 3×3. ¿Bien? Yo puedo averiguar fácilmente el determinante de esa matriz. O bien hago Sarrus, o bien, si me doy cuenta que es una matriz triangular superior, como estáis viendo, ahorro tiempo multiplicando la diagonal. Por lo tanto, el determinante de esta matriz sería 1 por 2 por 1, ¿vale? Que es 2. Bien, y rápidamente
Tengo que el determinante es 2. ¿Qué ocurre? Que imaginaros que en el ejercicio lo que me están preguntando es que calcule el determinante de a elevado a 10. ¿Vale? Imaginar que me preguntan esto. Si no conociera esta propiedad, la única salida que tendría es coger la matriz A y elevarla a 10, es decir, multiplicar 10 veces esta matriz, teniendo aquí un 15 y un 5. Al final tendríamos números gigantescos, ¿vale? Y luego tendríamos que hacer el determinante del resultado. Y eso 10 veces, la multiplicación 10 veces, ¿de acuerdo? Entonces, esta propiedad lo que nos permite es que, bueno, el determinante de la matriz A elevado a 10 lo puedo calcular cogiendo el determinante de A y elevándolo a 10. Como sabemos que el determinante de A vale 2, pues sería 2 elevado a 10. Y 2 elevado a 10 sabemos que es 1024. Con lo cual ya lo tendríamos sin necesidad de tener que hacer todo el trabajo de las potencias. ¿De acuerdo? Y bien, vamos ya a acabar, ¿vale? La última de las propiedades que vamos a ver, la propiedad número 11, hace referencia a filas y columnas que se descomponen en sumandos, ¿vale? Voy a explicarla en vez de escribirla textualmente porque es más sencillo, ¿vale? Mirad, imaginad que tenemos que calcular este determinante, ¿bien? Y alguien, o nosotros mismos, nos da por descomponer la segunda columna, por ejemplo, como suma, ¿vale? En cada elemento de 2 más, ¿no? En vez de tener aquí un 7, me ha dado por decir, pues voy a poner en vez de un 7, 2 más 5. Y aquí en vez de un 7 voy a poner un 0 más 7. Y aquí en vez de un 9 voy a poner un 3 más 6. Bien. Si por alguna circunstancia me interesara hacer esto, luego puedo aplicar esta propiedad para calcular el determinante de la siguiente manera. Y es que me permite calcular ese determinante como suma también de otros dos determinantes. Y la suma es la primera columna la dejo igual. En la segunda columna voy a poner, por ejemplo, los primeros sumandos, que no tendrían por qué ser solo los primeros, podría intercalarlos, pero bueno, los primeros, y la tercera la dejo igual, la tercera columna. Bien, y a este determinante le voy a sumar otro determinante que está formado por la primera columna igual, pero ahora en la segunda columna voy a añadir o voy a colocar los segundos sumandos en los que he descompuesto esa columna. Bien, y la tercera columna ya se quedaría exactamente igual. Bien, entonces el valor de este determinante o el resultado de ese determinante es un menos 1. Y el de este otro determinante, si lo calculáis bien, da 13. Con lo cual el determinante al final da 12. Este resultado lo podríamos haber obtenido directamente pues calculando el determinante a partir de aquí. Bien, pero bueno, puede que haya algún tipo de situación en la que nos interese hacer esto, nos la encontraremos, ya lo veréis. Ahora posiblemente no le veáis mucha utilidad a esto, pero sí que encontraremos algún caso en el que lo usaremos, ¿vale? Entonces prefería comentároslo ahora, ¿de acuerdo? Pues nada, esto es todo. Sé que este vídeo es un poco largo, un poco extenso, pero es muy importante y prefería que tuvierais todas las propiedades bien claras, ¿vale? Y tener un vídeo en el que de alguna manera poder recurrir si necesitáis recordar alguna de ellas, ¿de acuerdo? Tomad bien apuntes de todo lo que he comentado y el próximo día en clase pues trabajaremos muy bien todo este contenido, ¿bien? Os propondré actividades que están relacionadas con todo esto que se comenta en el vídeo. Y nada más, nos vemos. Hasta la próxima.